Pues también para posicionarme en torno a este asunto, creo que es un tema muy relevante, toda vez que pues el actor pues plantea una cuestión fundamental, que es cuál tiene que ser la interpretación respecto a aquellas cuestiones que tienen que ver con la materia de promocionales de radio y televisión vinculada con la figura de las candidaturas comunes y la coalición, como ya se dijo. No abundaré, por supuesto, en la cuenta, que creo que ya fue más que explicada, sino quisiera brevemente reflexionar sobre cuál creo que son los distintos alcances de lo que hoy estamos analizando. Primero que nada es entender si ambas figuras se les puede sujetar bajo las mismas reglas a partir de que pueden tener alguna entidad, algunas cuestiones en común, como es que los partidos políticos de manera conjunta determinan, y bajo su estricta voluntad, pues contender de manera conjunta para atender un proceso electoral. Sin embargo, como bien sabemos, pues son figuras radicalmente distintas. Y básicamente partiendo de que existen se ven desde dos perspectivas. Uno, lo que son el ámbito federal, que es el que contempla exclusivamente a la figura de las coaliciones, y otra, el que tiene que ver con el ámbito estatal, que es el que permite, a partir de una disposición normativa de la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 85, fracción quinta, la posibilidad de que las entidades federativas, a través de sus constituciones locales, establezcan distintas formas de asociación política con la finalidad de postular candidatos. Y aquí creo que el primer elemento, y que me parece fundamental subrayar, es que existe un aspecto reconocido no solo en la Constitución, sino también en la propia Ley General de Partidos, que habla de una libertad configurativa de las entidades para tener otras formas de asociación de partidos políticos para contender en una elección local. Y creo que una de las cosas que hoy, por lo menos hasta el día de hoy, no sabemos si mañana eso va a seguir siendo o no, pero hasta el día de hoy México vive en un federalismo electoral, y eso lo hemos hablado múltiples veces en esta máxima tribuna, y hemos señalado que pues en la medida de que eso siga existiendo, pues existen los organismos públicos electorales locales, existen los tribunales electorales locales y existen, por supuesto, también las instancias administrativas y jurisdiccionales a nivel federal. Y creo que si lo vemos desde esa óptica, pues básicamente lo que tenemos que hacer es pues respetar esa voluntad hasta hoy del constituyente, que implica atender a los distintos ámbitos de competencia, tanto a nivel local como a nivel federal en materia electoral. ¿Y por qué señalo esto? Porque creo que si atendemos a lo que establece el artículo 58 bis y 58 ter del Código Electoral del Estado de Puebla, pues básicamente lo que ahí se establece es que pues que no existen esas disposiciones que sí existen para la figura de las coaliciones respecto a la figura de las candidaturas comunes. Y creo que aquí tiene que operar la máxima jurídica, que es que en el ámbito de los derechos y obligaciones de los individuos o de los entes que no son autoridades, es decir, los entes privados, independientemente del carácter y naturaleza jurídica de los partidos políticos, pues lo no prohibido está permitido.
Partiendo de esa premisa fundamental, me parece, y que del análisis que yo hago del caso, es que no existe norma alguna aplicable que obligue a las candidaturas comunes en el Estado de Puebla particularmente para que tengan que transmitir o presentar sus promocionales en radio y televisión bajo un mismo emblema de todos los partidos que la integran. ¿Y por qué considero que eso no es menor? Pues porque creo que eso también abona en la diferencia que existe, digamos, ya práctica entre las candidaturas comunes y las coaliciones. ¿Cuáles son las diferencias? Y todos, cuando hemos ido a votar, pues lo podemos percibir de manera muy, muy clara, que tratándose de coaliciones por ley y por disposición, pues aparecen en un mismo recuadro y tienen la obligación de aparecer pues todos los partidos que le integran para que ese, junto con algún emblema, una leyenda, se identifique como una candidatura, como una coalición. A diferencia, las coaliciones, las candidaturas comunes, y en el caso de Puebla, pues es que cada partido político contempla su propio espacio, conserva su propio espacio, y en ese espacio pues aparece el nombre del mismo candidato y cada quien puede votar por distinto partido, pero por el mismo candidato. Eso en obligaciones, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en obligaciones muy concretas para las candidaturas comunes, como es que, a diferencia de las coaliciones, cada partido político conserva su plataforma electoral, cada partido político conserva sus tiempos en radio y televisión y cada partido político pues rinde cuentas y conserva y tiene sus propios montos de financiamiento. Es decir, sí es una figura radicalmente distinta a la de la coalición. De no entenderlo así, pues lo que estaríamos haciendo pues es fusionar una figura de carácter federal regulada por la Ley General de Partidos Políticos a una adaptación, como se dice coloquialmente, a una tropicalización de manera estatal o local. Y aquí es donde yo creo que no hay sustento jurídico para extender dicha obligación de la figura de las coaliciones a las candidaturas comunes por ser pues radicalmente distintos. Cuando se habla y se señalaba hace un momento que pues se puede llegar a la conclusión contraria a partir de una interpretación integral, sistemática y teleológica, pues básicamente yo creo que en materia de régimen de derechos y obligaciones, pues eso no es dable, es decir, no es dable, ¿por qué? Porque precisamente lo que genera certeza y seguridad jurídica es precisamente que las obligaciones estén previstas en ley, y cuando no están previstas en ley, pues me parece que es dable que no se tenga que atender a una carga que no ha impuesto de manera expresa, clara e inequívoca el propio legislador. Y esa es la razón por la cual creo que sí existe una diferencia notable entre lo que establece la Ley General de Partidos Políticos y el destinatario o los destinatarios de esas normas, que son del artículo 87 al 92 de la misma ley de carácter federal, y que por supuesto también tiene algunos ámbitos de competencia local, respecto de la legislación local que ya antes citaba. ¿Y por qué creo esto? Porque en la propia Ley General de Partidos, respecto a lo que tiene que ver con las coaliciones, se establece que todas ese tipo de especificaciones tienen que estar previstas en el convenio de coalición que firman los partidos políticos. Yo aquí me preguntaría, los partidos que firmaron la candidatura común, ¿previeron ese tipo de cuestiones? Es decir, si no está prevista en un documento propio de su convenio, ¿cómo les vamos a imponer ahora una obligación
que pues antes de dicho momento y una vez que fueron registrados como candidato, como una candidatura común, pues no existía ese tipo de obligación, digamos, de partes. ¿Y por qué lo señalo así? Porque eso podría generarles también a los propios partidos que suscriben una candidatura común problemas jurídicos entre ellos a partir de que esas reglas no estaban previstas. ¿Por qué no estaban previstas? Porque la legislación que les aplica tampoco las preveía y no tenían esa obligación. Es por esa razón que básicamente creo que tendríamos que apelar en el caso concreto, tal como lo hace el proyecto del magistrado presidente, a pues una idea no de interpretar nosotros aquí de manera un tanto arbitraria, sino a la idea de un legislador racional que estableció una distinción clara y expresa y que en ningún momento puso una coincidencia entre ambas figuras. Y creo que esa razón es porque el legislador racional estableció dos figuras con naturaleza distinta, parecida, porque se trata de partidos políticos que van en conjunto en un proceso electoral, pero, insisto, con una naturaleza jurídica totalmente diversa. Y esas serían las razones, magistrado presidente, por la cual yo acompañaría el proyecto que nos somete a su consideración. Muchas gracias.